Bueno, vamos a ir, hermanos, ahí a la palabra de Dios. Vamos a Mateo. Nuevamente estamos viendo, si se fijan, los pasajes que hemos visto están todos en Mateo. Vamos avanzando en ese libro. Hay mucha riqueza en toda la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y aquí, conforme vamos caminando sobre este libro, nos encontramos muchos tesoros. Y el día de hoy nos encontramos un tesoro más de la palabra de Dios. Ahí en Mateo 11:21. Vamos a estar hablando, hermanos, del tema un lamento muy profundo del Señor. Y el versículo, ahorita que lo leamos, después de leerlo, vamos a ponernos en manos de Dios para que Dios nos ayude. ¿Qué les parece, hermanos, si nos ponemos de pie? Amén. Para leerlo, este versículo? Y al finalizar de leerlo, hermanos, le voy a pedir al hermano Evaristo si nos guía en oración, hermano, por favor. Vamos a leerlo juntos. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos porque ya hemos disfrutado de tu presencia a través de la alabanza, Señor. Ya nos hemos gozado en ti, Padre celestial. Ya hemos recibido la unción de tu Espíritu Santo. Ahora, Padre eterno, te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo y que nos des de ese pan de vida eterna, Señor, que necesitamos para subsistir en nuestro diario vivir, Señor. Porque es lo que necesitamos, Señor, para fortalecer en nuestro espíritu, para seguir soportando las luchas y las pruebas que acechan a nuestra vida, Señor. En esta hora te pedimos humildad para recibir tu palabra, Señor, y que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para ponerla por obra. Sé que mi hermano que nos va a compartir, Padre Celestial, que pongas ese carbón encendido en sus labios para que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de él, Señor, y así que sea palabra tuya, Padre eterno. Ayúdanos a glorificar tu santo nombre y a dar testimonio de que servimos a un Padre precioso, a un príncipe de paz, Señor. Amén. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos. Amén y amén. 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 Gracias, hermano. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Muy bien. Vamos a estar hablando, les decía, un lamento profundo del Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo, hermanos, tiene un amor muy profundo por su Padre Celestial. Él ama a su Padre Celestial y ama todo lo que hay en el corazón de su Padre Celestial. La obra que Dios mandó hacer al Señor Jesucristo era algo también que el Señor Jesucristo amaba en gran manera, porque provenía del corazón de Dios, de su Padre. Y esa obra, hermanos, que le fue encomendada, tiene que ver con la gente, con nosotros y con la gente que está perdida, con la gente que no conoce al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, no es indiferente a la gente por la que vino a morir. No es como pudiéramos ser nosotros. El Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, hermanos, Él se compadecía de la gente. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros pudiéramos ciertamente morir. Tal vez pudiéramos morir por un justo o por alguien que no sea tan malo a nuestros ojos. Pero Dios muestra un amor muy profundo para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo muestra ese amor tan profundo hacia la gente.
Él no es indiferente. Nosotros pudiéramos, por ejemplo, decir de un cierto lugar, que ya compartimos la palabra ahí, y que ya no tenemos nada que hacer ahí, y que ya ese lugar no tiene el merecimiento de la salvación, porque nosotros ya hicimos nuestro trabajo y nuestras manos están limpias de la sangre de la gente que ya escuchó la palabra de Dios. Eso está en la Biblia también. Dice la palabra que si nosotros le compartimos a una persona y aunque la persona no haya escuchado, nosotros ya estamos libres de la sangre de esa persona. Pero hermanos, cuando nosotros tomamos esas palabras de la Biblia, de la palabra de Dios, a nuestra conveniencia, y le damos un significado equivocado, viendo a la gente con menosprecio, porque Dios, hermanos, tiene una larga paciencia. Una palabra que define esto es la longanimidad. Su paciencia es muy larga, hermanos. Un pecador puede arrepentirse hasta el último día de su vida, aunque durante toda su vida, hermanos, haya dicho blasfemias incluso contra el Señor Jesucristo, incluso contra el Padre, contra Dios, siempre y cuando no haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero aún la persona más vil que haya pecado grandemente, aún tiene la oportunidad de arrepentirse hasta el último día de su vida. No es el caso que la persona diga, voy a arrepentirme hasta que ya esté a punto de morirme, porque una persona pudiera morirse sin darse cuenta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la persona muere. Entonces, no es el caso tampoco tomarlo como un pensamiento. La gente lo toma así, pero es una forma equivocada. Lo que estamos viendo es la paciencia que Dios tiene, el amor que tiene Dios y el profundo amor que tiene el Señor Jesucristo hacia la obra de su Padre Celestial. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, Él quiere que todo el mundo se salve. Él quiere que todos lo conozcan y que se salven. Es lo que dice su palabra. Sin embargo, hermanos, hubo unas ciudades ahí en el pasaje en el que estamos nosotros meditando, donde el Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Dice ahí el versículo 20, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. El Señor Jesucristo había hecho muchos milagros en las ciudades de Betsaida y Corazín y también de Capernaum. Sin embargo, el milagro, hermanos, el milagro más grande que el Señor Jesucristo iba a hacer era el milagro de la salvación, el milagro de la redención, que únicamente podía lograrse si Él moría en la cruz. Y eso Él lo iba a hacer, pero ellos no podían recibir ese milagro si no tenían un corazón arrepentido. Esas ciudades orgullosas que eran Betsaida, Corazín y Capernaum. Entonces, por esa falta de arrepentimiento, atesoraron ira para el día de la ira. Dios es bueno y tiene larga misericordia, dice ahí en Romanos capítulo 1, tiene una larga misericordia. Pero, y en el capítulo 2 también de Romanos dice que la persona que no se arrepiente, que tiene un corazón no arrepentido, atesora ira para el día de la ira. Es como si estuviera ahorrando. Es como si cada día ahorrara más ira contra él, contra esa persona que no se quiere arrepentir. Y estas ciudades, hermanos, no quisieron arrepentirse a la predicación del Señor Jesucristo y a las señales que el Señor Jesucristo traía
como el Hijo de Dios, como el enviado del Señor, como el Salvador. Él estaba dando señales. Había señales, había milagros que se habían profetizado de parte del Señor Jesucristo. Y cuando Él viniera, el sello de que Él era el Señor Jesucristo, eran esas señales y esos milagros. Y esas señales Él las mostró ahí en Capernaum, en Betsaida, en Corazín. Sin embargo, ellos no quisieron reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador y no se arrepintieron. Y las ciudades, hermanos, que estaban atesorando ira para el día de la ira, en ese momento estaban en la gracia de Dios, porque tenían al Salvador. Quizás nosotros podríamos decir, hermanos, que si hubiéramos estado en ese tiempo, nosotros nunca hubiéramos rechazado al Señor Jesucristo. Pero, hermanos, también hay mucho orgullo en ese pensamiento, en pensar que nosotros no hubiéramos rechazado al Señor Jesucristo, porque eso solo depende, hermanos, de la misericordia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nada más por eso fue que nosotros escuchamos el Evangelio y nos arrepentimos, porque hay mucha gente que escucha el Evangelio hoy en día y no se arrepiente y no se convierten de sus malos caminos. Pero nosotros llegamos por misericordia nada más. Y así las personas, hermanos, que todavía no se han entregado al Señor, que tienen la oportunidad hasta el último día de su vida, que sin embargo están atesorando ira, porque dice la palabra que todo aquel que ha rechazado al Señor Jesucristo está bajo la ira de Dios. Esa condenación ya está. La condenación ya está en el mundo, hermanos. Entonces la persona tiene que ir al Señor Jesucristo para que esa condenación sea quitada de su vida, para que la ira de Dios ya no esté sobre esa persona. Y aunque esa persona, hermanos, tiene oportunidad hasta el último día de arrepentirse, la persona puede también, vamos a orar, hermanos. Señor, quiero rogarte, Señor, que quites el orgullo de mi corazón, que me ayudes, Señor, porque este pueblo tuyo, Señor, no se alimenta del conocimiento de un hombre, ni de la inteligencia de los hombres, Señor. Este pueblo tuyo se alimenta solo, Señor, de tu palabra que sale de tu boca. Quiero pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros, bendito Dios, y que hables a nuestro corazón. Que seas tú, Señor, como oraban mis hermanos, que seas tú quien hable, Señor, con tu Santo Espíritu. Límpiame, Señor, y dame la oportunidad, Señor, de compartir. Sé que no soy digno, Señor, de estar aquí parado, pero tengo un abogado que intercede por mí. Te pido, Señor, que me des del poder de tu palabra, Señor, del poder de tu Santo Espíritu, Señor, para hacer esta gran obra, Señor, que solamente tú puedes hacer, de predicar tu palabra santa, tu palabra que es preciosa, Señor. Ayúdanos, bendito Señor, guíanos en el nombre del Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Te lo rogamos. Amén.
Entonces, hermanos, es un lamento profundo del Señor. 3 cosas quisiera que habláramos. ¿Cuál es el origen del lamento del Señor? También, número 2, la causa de ese lamento. ¿Cuál es la causa? Y por último, me gustaría, hermanos, que meditáramos un poco, porque hay mucho alimento, hermanos, aquí. Me gustaría que meditáramos en el carácter del lamento. Es un carácter, ese lamento tiene un carácter divino. Muy bien, vamos a empezar. El origen del lamento, hermanos. ¿Cuál es el origen? Vemos ahí en el versículo 20 que estas ciudades, hermanos, no se habían arrepentido, donde el Señor Jesucristo había hecho muchos de sus milagros. Todo esto que está pasando aquí, hermanos, en este pasaje, tiene un origen. Este lamento del Señor, cuando dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, este lamento del Señor tiene un origen, se origina en un lugar y se origina en una situación, en la falta de arrepentimiento de estas ciudades. Y algo, hermanos, que nosotros en lo que podemos meditar es que el Señor, hermanos, su voluntad, su misericordia, sus caminos son muy altos, hermanos. Nosotros no los podemos conocer, no los podemos escudriñar, son insondables. Y hay cosas, hermanos, que no están al alcance de nosotros. Nosotros no podemos decidir sobre eso, solo Dios. Y en el caso de Dios, hermanos, Dios tiene misericordia de ciertas personas, de ciertos lugares, pero también Dios, hermanos, quisiera tener misericordia de otros lugares, pero no la tiene ahí, esa misericordia. La misericordia llega de una manera. En este caso, en Betsaida y Corazín, llegó a través del mismo Salvador. El mismo Señor Jesucristo trajo milagros a ese lugar. Y de esa manera llegó la misericordia de Dios. Pero no, la misericordia de Dios, hermanos, no se manifestó en esas personas en salvación. Porque Dios, así como Dios escoge a los que van a ser salvos, así también, y los escoge desde antes de la fundación del mundo, es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Dios no nos escoge porque nos estuviera observando y estuviera observando nuestro estilo de vida desde niños y que empezamos a crecer y que Dios nos esté viendo y que diga, pues mira, este niño se ve como que sí va a ser de los míos, como que sí va a ser de los que van a estar en mi camino. Si Dios, hermanos, eligiera así, observando la vida de las personas, nadie sería elegido, nadie. Por eso Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Si tú escuchaste el Evangelio, le entregaste tu corazón al Señor y tú estás convencido de que tu vida ha cambiado, de que Dios ha cambiado tu vida, de que hay poder de Dios en ti para vencer el pecado. Si tú has visto todas esas señales en tu vida de la salvación, es porque Dios ya te había elegido. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Sin embargo, hermanos, hay también, aun cuando Dios tiene ese
esa única, ¿cómo le podemos decir? Esa capacidad, o eso que está dentro de su jurisdicción, mejor dicho, la elección solo le compete a Él, no a nosotros. Nosotros no podemos decir, este es elegido, este no es. Ni siquiera nosotros podemos decir de nosotros, yo no soy elegido. Porque Dios es quien elige. Y si Él te eligió a ti para salvación, la manera de que tú sepas es que ahora ya eres salvo. ¿Sí? Entonces, Dios, hermanos, así como también elige, también Él da oportunidad de arrepentirse. Son dos cosas pasando al mismo tiempo. Por eso les decía hace un momento, son insondables sus caminos. Son muy altos, no los podemos entender. Pero sí podemos ver, hermanos, que Dios, así como Él elige quién se salva, también a la vez da oportunidad de arrepentimiento y Él quiere que todos sean salvos. Pero no todos se van a salvar. Porque hay gente, hermanos, en este mundo, como en el ejemplo de Corazín y Betsaida, que tenían un corazón muy orgulloso. Un corazón orgulloso que se enaltecía por observarse a sí mismo. Estas ciudades se observaban a sí mismas y se sentían autosuficientes y tenían un orgullo muy grande. Tanto es el orgullo que tenían, por ejemplo, ahí en Capernaum, en el versículo 23 dice, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. La ciudad de Capernaum era una ciudad que estaba creciendo en economía. Era una ciudad que estaba muy enorgullecida. Tanto, hermanos, que se estaba elevando hasta el cielo como los que querían construir la Torre de Babel y hacerse un nombre. De esa manera, Dios los iba, así como se habían querido elevar hasta el cielo, Dios los iba a arrojar hasta el infierno. No significa que Dios, hermanos, no quisiera que se salvaran ellos. Él quiere que todos se salven, hermanos. Pero hay personas, como en el caso de Betsaida y Corazín, que tienen un corazón muy orgulloso y el corazón altivo, hermanos, los ojos altivos, el corazón orgulloso, no le agrada a Dios. Dios resiste a los soberbios. Pero aquel que se humilla, Dios le da gracia. Y Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Aquel que se humilla, Dios le da la oportunidad de arrepentirse. O sea, ese arrepentimiento proviene de Dios. Dios se lo da como un regalo. Pero si la persona sigue enorgullecida toda su vida, la persona nunca tendrá la oportunidad de arrepentirse ni de salvarse. Porque tiene la persona, ¿de dónde viene el arrepentimiento, hermanos? A partir de la humillación delante de Dios. Entonces, esta falta de arrepentimiento de estas ciudades traen o conllevan a una vida sin temor de Dios. Si una persona, hermanos, no se arrepiente de todo corazón, ¿qué es lo que pasa? Si no se arrepiente de sus pecados, la persona siempre va a pensar que está bien. Siempre va a pensar que todo está marchando correctamente en su vida. Aunque la persona sabe que en su corazón hay pecado. Y aunque muchos vean ese pecado, incluso no solo en su corazón, porque lo que está en el corazón sale por la boca también y sale por el comportamiento. Y eso lo puede ver cualquiera. Entonces, una persona que no se arrepiente de todo corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener una vida sin temor de Dios. Tal vez la persona pudiera decir que cree en Dios. Tal vez la persona pudiera decir que reza,
o que se acuerda de Dios cada día, pero si la persona no se ha arrepentido de sus pecados, entonces la persona siempre va a vivir sin temor de Dios. O sea, aunque la persona diga que se acuerda todos los días de Dios, o que reza, o que hace lo que sea, la persona nunca va a pensar en Dios al momento de tener la oportunidad de pecar. Cuando venga la tentación, nunca se va a acordar de Dios, porque no va a tener temor de Dios. Entonces, también una vida sin arrepentimiento conlleva también a una vida llena de orgullo. O sea, la persona que no se humilla y no se arrepiente, siempre va a vivir orgulloso de sí mismo, orgulloso de merecer la salvación. Y Dios no tolera eso. No porque Dios no tenga amor, ya lo estamos viendo, que Él tiene misericordia y Él tiene amor. Pero Dios resiste a los soberbios. Entonces, si la persona no tiene arrepentimiento, la persona siempre va a vivir en orgullo. Y si tú le compartes a esa persona, y si tú le quieres hacer ver su necesidad de Dios, ¿qué es lo que va a decir la persona? Yo no necesito ninguna religión, no necesito ir a ninguna iglesia, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie, hago bien las cosas. ¿Eso cómo se llama? Orgullo. Porque la persona está poniendo su vista en sí misma. La persona no está poniendo sus ojos en Dios. Porque cuando una persona pone sus ojos en Dios y después voltea a verse a sí mismo, lo único que puede ver es miseria, de pecado, suciedad, inmundicia. Y lo único que puede ver en la boca de una persona que después de ver la santidad de Dios, ve en sí misma la inmundicia y el pecado que hay en su corazón y en sí misma, lo único que puede salir de su boca es un clamor de arrepentimiento, de perdón, de pedir perdón al Señor. Y una vez que la persona se entera de que la palabra de Dios dice que la persona sí tiene esperanza de ser perdonada, entonces la persona se llena de alegría y la persona empieza a cambiar su vida. Pero el orgullo, hermanos, obstruye todas estas cosas. Por eso Betsaida y Corazín tenían este grave problema delante de Dios y el Señor Jesucristo les estaba dando estas sentencias. Y ese es el origen, hermanos. Así se origina este lamento del Señor. De ahí proviene, hermanos, de la falta del arrepentimiento. Y la segunda cosa es, ¿cuál es la causa, hermanos? La causa de este profundo lamento del Señor. La causa es el destino de estas ciudades. ¿Cuál es el destino de estas ciudades? Versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Había dos destinos, hermanos, para estas ciudades. El primer destino para estas ciudades era el destino, permítanme llamarle el destino inmediato. Un destino inmediato. En el versículo 21 dice: porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué pasa con Tiro y Sidón? Tiro y Sidón eran dos ciudades, hermanos, en donde había mucho comercio. No sé si se acuerdan en la escuela cuando hablaban de los fenicios. Bueno, estas ciudades pertenecían a los fenicios, eran dos ciudades fenicias, Tiro y Sidón. Entonces, estas ciudades, hermanos, hasta en los libros de historia está que son muy famosas por ser grandes ciudades de comercio.
comerciaban de todo y por todos los medios, sobre todo por el mar. Y eran ciudades que se empezaron a enriquecer y enriquecer. Y comenzaron a hacer fluir toda esa riqueza en las ciudades también vecinas, porque estaban haciéndolas parte de de ese crecimiento que estaban teniendo por el comercio. Tiro y Sidón. Tiro y Sidón, hermanos, en el libro de Isaías viene una profecía en donde Dios les dice que iban a ser destruidas esas ciudades. Y esas ciudades, hermanos, iban a ser destruidas por completo y no iban a prosperar más. Pero dice aquí el Señor Jesucristo, dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido. O sea, las ciudades no hubieran sido destruidas. Si el Señor Jesucristo hubiera ido a ese tiempo y hubiera predicado el Evangelio y hubiera hecho los milagros que hizo en Corazín y Betsaida, entonces esas ciudades se hubieran arrepentido y Dios no las hubiera destruido, fíjense. Pero no era el plan que el Señor Jesucristo viniera antes del tiempo en el que vino. Esas ciudades también, por estar enorgullecidas, Dios las tenía destinadas para ser destruidas. Estoy hablando de Tiro y Sidón. Y vemos aquí, hermanos, que de la misma manera Corazín y Betsaida, si se hubieran arrepentido, Dios las hubiera seguido dejando. Pero esas ciudades, Corazín y Betsaida, empezaron a ir en picada y empezaron a hacer un desastre y comenzaron a desaparecer. Dios hace eso con las ciudades orgullosas. Dios hace eso con las personas orgullosas. Los deja en su crecimiento, en su propia altivez, los deja un tiempo, pero poco a poco empiezan a declinar hasta desaparecer. Entonces, ese destino, hermanos, inmediato era la destrucción de esas ciudades. Pero venía otro destino también, un destino eterno, que también era la causa de este lamento del Señor, por el cual el Señor dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque algo malo les iba a pasar. Entonces el destino eterno, dice el versículo 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. O sea, Corazín y Betsaida iban a tener un juicio también, pero un juicio peor que el de Tiro y el de Sidón. Tiro y Sidón eran, aparte de que eran ciudades que estaban enorgullecidas, aparte de que eran ciudades que estaban enriquecidas y por eso venía ese orgullo, Tiro y Sidón eran ciudades extremadamente pecaminosas. Y Dios también por eso obviamente las estaba destruyendo. Y sin embargo, hermanos, en el caso de Corazín y Betsaida, ellos iban a ser llevados al juicio, iban a tener una peor condenación. Los castigos del infierno, hermanos, los peores castigos del infierno van a ser para Corazín y Betsaida, aún más que Tiro y Sidón. O sea, hablando un poco más claro, Corazín y Betsaida iban a sufrir, van a sufrir más todavía en el castigo eterno del infierno que Tiro y Sidón. O sea, Tiro y Sidón van a sufrir en el infierno, en el lago de fuego. Amén. Van a sufrir los castigos por su falta de arrepentimiento. Pero Corazín y Betsaida van a sufrir todavía peores castigos durante toda la eternidad, fíjense. ¿Por qué?
si Tiro y Sidón eran ciudades todavía en extremo más pecaminosas. Si en Tiro y Sidón eran ciudades todavía en extremo más orgullosas, porque habían crecido evidentemente mucho más que Corazín y Betsaida. Corazín y Betsaida eran ciudades de Judea, ¿verdad? Y Tiro y Sidón eran ciudades que estaban fuera de Israel. Para verlo un poquito más claro. Entonces, ¿por qué van a ser más duros los castigos eternos en el infierno para Corazín y Betsaida? Por su falta de arrepentimiento. Pero por su falta de arrepentimiento, aun que tuvieron al Señor Jesucristo enfrente de ellos. Entonces, hermanos, lo mismo aplica también para las personas. Dios les da la oportunidad a la gente de arrepentirse, pero si la persona escucha el Evangelio y hace burla del Evangelio y lo rechaza, todavía hasta el último día de su vida, en el infierno, hermanos, van a ser peores los castigos para esa persona que para aquellos a los que no les fue predicado el Evangelio y que no se arrepintieron. Entonces, sin embargo, hermanos, eso no significa que no debamos compartirles el Evangelio para que no sufran tanto. Es al revés. Hay que compartirles para que se salven y para que estén mejor en la presencia de Dios. Y hay que compartirles para que no se pierdan. Pero el hecho de que rechacen o no el Evangelio, pues va a depender mucho de ellos, de su corazón enorgullecido. Una de las formas de orar por las personas, hermanos, pues es que Dios quebrante el corazón orgulloso de las personas. Si nosotros, hermanos, queremos que una persona se salve y todo el tiempo estamos orando por esa persona que rechaza el Evangelio, que lo pisotea y pisotea la sangre del Señor Jesucristo, y todo el tiempo estamos orando por esa persona de que Dios la bendiga y que Dios le dé bienes y que Dios le muestre su bondad y su misericordia, la persona menos se va a arrepentir. La manera en que debemos orar por ellos es que Dios quebrante esa soberbia, ese orgullo, porque es lo que no permite que el Evangelio entre a su corazón. Es un corazón como de diamante, un corazón impenetrable, que Dios pudiera cortar en dos y lo pudiera hacer pedazos, pero no lo va a hacer, porque Él resiste a los soberbios. Entonces, la manera en que debemos orar por ellos es, hermanos, que Dios los ponga en tal situación en la que ellos únicamente tengan la oportunidad, que únicamente haya en su mente el correr hacia Dios, el ver la necesidad de Dios en su vida. Tal vez parece una oración muy fea, ¿no? Parece que estamos deseándole mal a la persona, pero no es así. Porque ¿qué es más importante, hermanos? ¿Que la pasen bien aquí o que la pasen bien en la eternidad? ¿Que la pasen mal aquí o que la pasen mal en la eternidad? Pues es mejor que la pasen mal aquí a que la pasen mal en la eternidad. Porque eso va a ser un momento. La ira de Dios es solamente por un momento, hermanos, en las personas, aquí en la tierra. Pero si la persona sigue enorgullecida, es solamente por un momento cuando la persona se arrepiente y doblega su corazón. Dios quita su ira, porque ahora el Señor Jesucristo es salvador de esa persona. Amén. Pero cuando la persona sigue con el corazón enorgullecido y piensa que cree en Dios, aun cuando rechaza al Señor Jesucristo y la sangre que derramó por Él, entonces la persona nunca va a doblegar su corazón ante el Señor y va a pensar que siempre está bien. Y el último día de su vida aún va a pensar que la persona es salva y que se va a ir al cielo. Y aunque la persona diga y vuelve a decir que se va a ir al cielo, va a abrir, cuando muera, va a abrir sus ojos en el infierno. Porque la persona toda su vida rechazó el Evangelio. No es lo mismo decir que crees en Dios y que haces cosas buenas y que vas a ir al cielo, a realmente arrepentirte de todo corazón y reconocer delante de Dios que necesitas de Cristo y del perdón por nuestros pecados. Es algo muy diferente. Entonces, la causa de este lamento, hermanos, eran
los destinos inmediato y el destino eterno de estas ciudades. Imagínense el sufrimiento que iban a tener estas dos ciudades, Corazín y Betsaida, de tal manera que el Señor Jesucristo dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Estas son las causas, hermanos, de este lamento. Y por último, hermanos, para concluir, ¿cuál es el carácter de este lamento? El carácter es un carácter divino. Es un carácter divino, hermanos. El Señor Jesucristo es Dios. Es el Hijo de Dios. Es Dios en su esencia. Tenemos un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Pero el Padre es una persona. El Hijo es otra persona. El Hijo ama al Padre. El Padre ama al Hijo. El Espíritu Santo es otra persona. Son tres personas, hermanos, pero las tres son Dios. Es el Dios que tenemos, hermanos. Es un Dios que no es como cualquier Dios aquí en la tierra. Es un Dios que está fuera de nuestro entendimiento, hermanos. Porque si no, no fuera un Dios extraordinario. Si fuera un Dios ordinario, pues sería un Dios de oro, de plata, sería un Dios de madera, sería un Dios hecho por manos. Si fuera un Dios ordinario, sería un Dios creado por la mente humana. Pero no es un Dios creado por la mente humana, hermanos. Es un Dios que creó al hombre y que creó la mente humana. El hombre la usa para perversidades. Una de las perversidades es crear dioses en su cabeza y en su corazón. Pero nosotros tenemos un Dios extraordinario, hermanos, que es el Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos al Hijo, hermanos, que es Dios. Entonces, el Hijo de Dios, ¿verdad?, del que estamos hablando, ese lamento que emitió de su boca y de su corazón tiene un carácter divino porque provino del Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, cabe aclarar que al decir que el Señor Jesucristo es Dios, nosotros no podemos desechar las enseñanzas de la palabra de Dios y decir, bueno, usar nuestra lógica humana y decir, bueno, si el Señor Jesucristo es Dios, entonces ya para qué le pido al Padre, entonces ya para qué tomo en cuenta al Espíritu Santo, solamente voy a pensar en Cristo porque Él es Dios. Eso es algo equivocado, hermanos, porque eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno un papel distinto, con un mismo propósito, pero los tres en una misma esencia. Y ninguno excluye al otro, hermanos. En ningún momento ninguno excluye al otro. Ni tampoco uno absorbe a los demás. Son tres, hermanos. No hay una manera de entenderlo así con términos humanos. Como una cátedra en una universidad, no hay manera de explicarlo así. Pero es el Dios trino. Ni el Padre excluye al Hijo ni al Espíritu Santo, ni el Hijo excluye al Padre ni al Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo excluye al Padre y al Hijo. Los tres, hermanos, los tres han cohabitado desde la eternidad y es el Dios eterno. El Hijo nunca ha empezado a existir. Él ya existía desde la eternidad, Amén, junto amén. con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo emite este lamento, hermanos, este lamento es de carácter divino. ¿Por qué? Podemos ver que surge de la omnisciencia del Señor Jesucristo, este lamento. Podemos ver, por ejemplo, ahí en el versículo 21. Dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Hermanos, tenemos un Dios
que llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Dios, hermanos, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que está diciendo aquí, hermanos, es de un carácter muy profundo. Esto solamente puede provenir de la mente omnisciente de Dios. Omnisciente es que lo sabe todo. Y el mismo Dios, hermanos, puede ver lo que hubiera podido pasar, como si hubiera pasado. No suponiendo como la mente humana que supone cosas y que decimos, si hubiera hecho esto, tal vez hubiera pasado esto. Aquí, entre nosotros decimos, el hubiera no existe, pero sirve, decimos, ¿verdad? El hubiera no existe. Porque usamos mucho esa expresión, ¿verdad? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. En nuestra mente finita, hermanos, nosotros podemos suponer lo que hubiera pasado si hubiéramos hecho determinadas cosas. Pero realmente no sabemos lo que hubiera podido pasar. Es una suposición nada más. No es así en la mente de Dios. En la mente del Señor Jesucristo, cuando Él dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido, es porque Él estaba viendo eso en su mente, hermanos. Y Él veía las cosas así, como si Él hubiera estado ahí, como si realmente hubiera estado ahí. Y Él veía que ellos se hubieran arrepentido realmente. El Señor Jesucristo no estaba suponiendo nada. Él estaba aseverando, estaba asegurando que las cosas hubieran sido de esa manera. Por eso, hermanos, este lamento es de carácter divino porque proviene de la omnisciencia de Dios. Al momento de que el Señor Jesucristo ve estas cosas como si hubieran pasado, que Tiro y Sidón se hubieran arrepentido, entonces en su corazón se produce ese lamento profundo, hermanos. Y también, ¿por qué es un lamento de carácter divino? Porque muestra una determinación divina del juicio inmediato y eterno para estas ciudades. Nuevamente vemos el versículo 22. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Y en el 24 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Si ustedes se fijan, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando con toda autoridad divina. Él no está dudando, ni tampoco está diciendo, probablemente te pasará esto. Él está diciendo lo que va a pasar. Porque ese juicio, hermanos, Él mismo lo va a emitir en el día del juicio. El juicio del gran trono blanco, que el que va a estar sentado ahí es el Señor Jesucristo. El juicio del gran trono blanco del que habla el libro de Apocalipsis. El Señor Jesucristo va a estar sentado ahí juzgando a las naciones. Amén, amén. Entonces Él mismo, hermanos, está determinando lo que va a pasar con esas ciudades, que van a ser condenadas al infierno. Por eso este lamento es de carácter divino, hermanos, porque el Señor Jesucristo muestra una determinación divina para el juicio de esas ciudades. Y por último, ¿por qué es un lamento de carácter divino? Porque muestra, hermanos, el amor de Dios expresado en la persona del Señor Jesucristo. Vemos ahí nuevamente en el versículo 21, dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras. Otra manera de ver este versículo, hermanos, es que el Señor Jesucristo le hubiera gustado, hermanos, con todo su corazón, que se arrepintieran en silicio y ceniza. Le hubiera gustado ver, hermanos, a estas ciudades, Betsaida y Corazín, arrepentirse de todo corazón, en silicio y ceniza. ¿Qué significa en silicio y ceniza? Significa una gran humillación. Eso era lo que significaba en ese tiempo el silicio y la ceniza. Ahorita ya no se usan. Si se usa es de una forma sectaria o
religiosa. Pero esto ahorita ya no existe, ya no se usa. La manera de humillarte solamente es ante el Señor Jesucristo, nada más. Porque Él murió por ti. Y tenemos aquí que al Señor Jesucristo le hubiera gustado, hermanos, y deseaba con todo su corazón que esas ciudades se arrepintieran. Si no, no hubiera llevado los milagros ahí. Entonces también podemos ver en el corazón de Dios, hermanos, vamos a 1 de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4, que dice, bueno, a partir del 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Dios, hermanos, mandó a su Hijo a dar las señales en aquellas ciudades para que ellos se salvaran. No quisieron salvarse, entonces llegaron a la condenación, se dirigieron hacia la condenación eterna. Dios quiere que todos sean salvos, hermanos. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros también, no que vivamos una vida, vamos a volver ahí a Mateo 11, hermanos, 21, solamente para tenerlo ahí. Y estamos concluyendo que Dios, hermanos, Él quiere ver de nosotros una vida entregada al Señor, una vida con temor de Dios. Dios no es un Dios como los hombres. Cualquier persona, hermanos, se hartaría de nosotros y nos desecharía. Aún nosotros mismos, hermanos, si Dios lo permitiera, nos desecharíamos unos a otros. El mismo apóstol Pablo dice, miren bien que no se consuman los unos a los otros, que no se coman los unos a los otros. Porque es la naturaleza del hombre, hermanos. El juzgar, el criticar, el desechar, el hacer a un lado. Pero Dios no es como nosotros. Gracias. Damos gracias a Él que no es como nosotros. Que Él no nos desecha. Y aun cuando nos hemos equivocado continuamente, hermanos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Él pudiera, hermanos, de tener la bendición que Él ya tiene preparada para nosotros. Una bendición de almas salvadas para Él, a través de nosotros como fruto bendito del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Él pudiera detenerlo por nuestro pecado. Pero gracias a Él, que Él no es rencoroso, hermanos. Él no se va a acordar de nuestros pecados. Si nosotros a tiempo vamos arrepentidos, a su presencia, Él nos va a perdonar. Así que si tú ya le pediste perdón a Dios por tus pecados, ten la seguridad de que Él ya te perdonó. Él no te guarda rencor. Su corazón no es malo como el nuestro. Él te quiere recibir. Entonces, Él, hermanos, ha mostrado una gran misericordia con nosotros. Y Él quiere que aprendamos en esta noche a no ser orgullosos. Él quiere que aprendamos, hermanos, a reconocer nuestros errores delante de Dios. Y que nosotros nos arrepintamos si hemos pecado contra Él. Y que no neguemos que hemos pecado contra Dios. Que no digamos mentira unos con otros. Que no nos mintamos unos a otros. Que confesemos nuestros pecados unos a otros, hermanos. Eso también está en la palabra de Dios. Aunque los pecados tú se los tienes que confesar a Dios, no al hombre o no a un hombre, no al pastor, no al líder, no al sacerdote. Pero dice la palabra también una enseñanza, que confesemos nuestros pecados unos a otros. Dios te bendiga. Ándale, que te vaya muy bien, Pepe. Y que confesemos ¿Vosotros también se van a ir? Se cree. Que confesemos nuestros pecados unos a otros. Eso también es válido, hermanos. Eso también es bíblico, mejor dicho.
Si tú has ofendido a alguien, tú debes ir con esa persona. Porque ¿sabes qué? Si ofendiste a alguien, el más ofendido no es la persona, sino Dios. Entonces debes ir con la persona a ponerte a cuentas con tu adversario, en la medida que vas con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, o sea, a Dios. Entonces, ponte a cuentas con tu adversario, o sea, con la persona a la que has ofendido. Y de esa manera, Dios puede bendecirte también. Confesar los pecados unos a otros, no mentirnos unos a otros. No ganamos nada con mentirnos. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere, hermanos, a través de esta enseñanza, decirnos que Él está dispuesto a perdonarnos, que Él está dispuesto a olvidar nuestro pasado y que está dispuesto a que vivamos una vida de nuevas criaturas, ¿sí? De que ya se olvidó todo lo que está en el pasado, ya está borrado. De aquí en adelante ya es algo nuevo, completamente. Ten esa confianza. Solamente quita tu corazón orgulloso, tu corazón que mira a ti mismo y que dice, yo estoy bien delante de Dios. Desecha esas cosas porque a Dios no le agradan. Mejor di, Señor, yo he pecado contra ti y tú eres el único que puede guardarme de mi pecado. No digas, Señor, yo no he pecado contra ti y doy gracias por eso. Mejor di, Señor, te doy gracias porque me has guardado. Porque eres tú el que me da el poder para vencer contra el pecado. Amén, y te pido que me lo sigas dando. De otra manera sería una forma orgullosa de dirigirse a Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Para que nosotros veamos realmente cuál es el corazón de Dios, hermanos. Y que Dios no se lamente de nosotros cuando descubramos realmente que nunca fuimos salvos porque nuestro corazón estaba endurecido y que nunca nos arrepentimos y que todo era apariencia y que Dios, el Señor Jesucristo diga, ay de ti porque van a ser los castigos grandes porque tú recibiste la palabra de Dios y mantuviste tu corazón enorgullecido toda tu vida. Tenemos la oportunidad, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos das la oportunidad, Señor, de arrepentirnos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque hay mucho orgullo en nuestro corazón, Señor. Tú lo puedes ver, Señor. Los demás quizás no lo ven, o tal vez sí. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que ese orgullo y esa jactancia que hay en nuestro corazón, que sea quitado, Señor, y que aprendamos, Señor, a darte la gloria a ti, Señor, aún en las batallas que vencemos contra el pecado, y decir que lo vencimos solamente por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo que hay en nosotros y por su poder, por el poder de tu palabra que nos santifica. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Ayúdanos también, Señor, a llevarla a otros para que se salven, Señor, para que se arrepientan de todo corazón, para que se humillen delante de ti, bendito Dios. Oramos por ellos, por los que todavía no se han salvado, Señor. Oramos por los familiares que están alejados de ti, Señor. Oramos para que tú hagas una obra poderosa en ellos, Señor. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.